Estoy muy contenta de poder darte la bienvenida, Carlos, a este bootcamp. Muchísimas gracias por el espacio para compartir. Tenemos más de 1000 personas conectadas de todas las regiones del Perú, sector público, sector privado. Está abierto el chat. Por favor, si alguien se acaba de incorporar, recuerden que pueden vertir todas sus preguntas a través del chat. Carlos es un escritor en materia de diseño de experiencia de usuario en Nu. Tratamos de no utilizar anglicismo, Carlos, por eso no dije literalmente UX Writer. Aquí es importante que estamos introduciendo muchos términos de roles y habilidades, entonces en la medida de lo posible, sí, y esto va para todos y todas las panelistas, hablemos esos términos en español. Ha sido corrector de estilo y especialista de comunicación en las plataformas digitales de instituciones de gobierno en México, ha estado encargado de la estrategia de comunicación en agencias de marketing digital, es cofundador de la comunidad de escritores para experiencia usuario en México, imparte cursos en la materia del 2018 en BBVA, que es un banco, fue profesor de clases magistrales en materia de narrativas de 16 horas. ¿Y por qué enfatizar tanto la habilidad de comunicar? Y más en el sector público. No es fácil y los reto a todas y a todos que le den a cualquier persona que vaya pasando por la calle un reglamento de lo que quieran, ¿eh? El reglamento para sacar un pasaporte, para sacar una partida de nacimiento, y no es un documento que alguien diga, ¡ay, qué padre, está súper fácil de entender! Normalmente esa no es la reacción. Es complicado el ecosistema normativo y jurídico, sobre todo de nuestros países latinoamericanos, porque partimos de que todo tiene que estar perfectamente documentado, con una rigidez jurídica que le dé certeza a un acto de autoridad. Cuando eso se traduce a cómo le resuelvo una necesidad muy fácil a la persona, que es, ¿qué necesito hacer para sacar mi pasaporte? ¿Cómo le hago para abrir una empresa? ¿Cómo le hago para sacar mi acta de nacimiento? Pues no necesito leer toda la ley que rige el servicio de pasaporte, pero sí tengo un equipo que tenga esa sensibilidad de escribir, de comunicar en un lenguaje sencillo, utilizando palabras que generen esa empatía, de rápido resolverle a las personas sus necesidades. Son habilidades súper claves en esta conformación de equipos multidisciplinarios. Así que yo agradezco mucho a Carlos el espacio que nos das para compartir tu experiencia, sobre todo las técnicas que se puedan llevar hoy los asistentes a este bootcamp. Así que bienvenido a esta segunda sesión. Muchísimas gracias, Yolanda, por esa estupenda introducción, por esa gran bienvenida. Así me siento desde el primer día que me invitaron y creo que es una iniciativa increíble porque yo creo que sobre todo estamos hablando del derecho a entender y eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, con mucho gusto les empiezo a compartir pantalla para hablar sobre lo que más me gusta, que es la escritura en la experiencia de usuario, o como también le llamamos dentro de los ambientes de diseño, UX Writing. Creo que aquí ya estamos viendo mi pantalla completa, me parece, ¿no? Sí, se ve. Muchas gracias. Pues voy a ser muy, muy breve. Sé que tenemos entre 15 y 20 minutos para exponer este tema y en storytelling o en narrativa decimos que tenemos que vencer como estas ganas de querer hablar de muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces preparé algo como con temas que creo que les pueden llamar la atención y de alguna forma esperemos tener algún espacio para preguntas o para conversar después y de todas formas cualquier persona me puede contactar en redes sociales para hablar del tema. UX Writing, escribir pensando en las personas, eso es como lo que yo definiría que es la escritura en la experiencia de usuario, siempre pensar en las personas, que de alguna forma parece algo obvio, pero muchas veces se nos puede olvidar, tanto en iniciativa privada como en pública, en gobierno, en empresas, tenemos que recordar que las otras personas que están del otro lado de la pantalla tienen un contexto en particular que a veces no va a entender lo que les vamos a contar de forma directa y tenemos que pues pensar la mejor forma de comunicar todo, ¿no? Para mí se trata, escribir es crear experiencias a través de las palabras. Yo vengo de la literatura, vengo de publicar relato, poesía, y para mí siempre ha sido una idea cercana al escribir, al crear experiencias. Y cuando me convierto en UX Writer o en escritor en experiencia de usuario,
me doy cuenta que hay una idea que no se me puede olvidar nunca, ¿no? Que estas personas deben percibir que el contenido ha sido creado por otras personas. ¿Y por qué decimos esto de alguna forma tan obvio, ¿no? Porque a veces se nos olvida que todavía existen este tipo de mensajes que seguramente las personas que nos están viendo se han encontrado una vez en su computadora, en su ordenador, como le llaman en España, en su equipo de trabajo y desaparece este mensaje en algún error. Y no crean que es algo que nada más nos pasa a las personas hispanohablantes, sino esto también le ocurre en todos los países, en todos los ambientes. Se van a encontrar ese tipo de mensajes de alguna forma no muy claros, complicados, que quizá no nos están diciendo exactamente qué es lo que ocurrió y sobre todo no sabemos qué va a ocurrir cuando hagamos clic o presionemos el botón OK o en este caso también anular, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que recordar. Y quiero contarles una pequeña historia. Una vez hace mucho tiempo entré a un proyecto y presentaron a todas las personas que estábamos en ese proyecto que está relacionado con los mensajes complicados, ¿no? Y un compañero de equipo que después nos volvimos muy amigos, dijo, cuando me presentaron y dijeron, Carlos, va a ser el escritor del equipo, dijo, pero no necesitamos a un escritor para este proyecto, ¿no? Solamente son escribir unos mensajes muy breves y eso ya prácticamente ya los tenemos hechos. Por supuesto, no me lo tomé de forma personal porque siempre se da esta idea. De repente es difícil encontrar el valor, sobre todo en temas en los que todo el mundo sabe escribir, todo el mundo sabe de alguna forma crear los mensajes, pero quizá sí hace falta de repente tener a una persona que se especialice en convertir los mensajes complicados en mensajes mucho más accesibles, mucho más fáciles de entender, que de alguna forma conecten mejor con la audiencia. Entonces, no lo vi mal, lo entendí y lo que hicimos fue hacer un ejercicio. Vimos los mensajes que ya habían creado y eso es un mensaje, yo trabajo para instituciones financieras, entonces los mensajes que traigo como ejemplo muchas veces están en este ambiente. Aquí, este es uno de los mensajes que se estaban enviando, ¿no? Cubra el importe mediante el uso del microcircuito, entre paréntesis, chip de su plástico, a través de la aprobación e ingreso exitoso de NIP autorizado, número de identificación personal. Lo único que hicimos fue paga con el chip de tu tarjeta de crédito ingresando tu NIP. Aquí había un par de cosas. El equipo legal o el equipo jurídico decía que tenemos que mencionar la palabra chip tal cual, porque estábamos hablando de unas tarjetas de crédito que tenían un chip integrado y con el cual necesitábamos que les quedaba muy clara esa idea. Entonces lo mencionamos tal cual. Pero si se dan cuenta es la misma expresión, es el mismo mensaje y tiene muchísimo menos texto y de alguna forma está un poco más claro el mensaje que logramos enviar a la gente al final. Esto pasa mucho porque en muchos ambientes, como por ejemplo en las empresas financieras, en las empresas de seguros, en los gobiernos, en muchos ambientes se acostumbra a usar lenguaje técnico. No quiere decir que el lenguaje técnico sea algo malo porque sí, sino quiere decir que muchas veces no está adaptado al público o a la audiencia a la que queremos llegar. Eso es lo que tenemos que pensar siempre. ¿Para quién vamos a hablar? Si estamos en un congreso de ingeniería y el público está especializado en temas de ingeniería, quizá ahí sí podamos usar términos técnicos de ese ambiente. Igual con un congreso de medicina, igual con un congreso sobre leyes, pero si es para un público en general que tiene distintos grados de conocimiento sobre un tema, son de diferentes edades, de diferentes contextos sociales, entonces quizá deberíamos evitar estos tecnicismos. Por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces en algunos proyectos en los que he trabajado, la palabra, en México se usa mucho esta palabra dictamen. ¿Por qué no decir resultado? Eso de alguna forma sería una forma de convertir esta palabra técnica a un lenguaje mucho más plano, llano, fácil de conocer, ¿no? Aperturar, incluso en muchos diccionarios ni siquiera existe este verbo que muchas veces vemos también en México para decir abrir, ¿no? Abrir una cuenta o incluso en el lenguaje natural
mucha gente lo dice como, o el lenguaje de todos los días, como sacar una cuenta, ¿no? Una cuenta de banco. Entonces, de alguna forma, es algo, son ejercicios que tenemos que hacer. Recursos es otra cosa que me encuentro mucho y al final es lo mismo que dinero. Y ya si hacemos un ejercicio, yo también he trabajado, por ejemplo, en algún momento para chatbots, para ver cómo habla la gente, cómo le dice la gente al dinero. Y nos hemos encontrado que la gente puede decir en España pasta, en México lana, en lugares como Argentina y Uruguay plata, o en otros países también se usa. Y creo que de alguna forma esto es algo que tenemos que entender, que la gente puede preguntar cosas así a un chatbot. Y entonces eso quiere decir que está hablando de dinero. Y eso es algo que tenemos que tenemos que tomarlo en cuenta cuando creamos contenido, que para un chatbot se llama, este ambiente se llama diseño conversacional. Y creo que es algo que es un ejercicio muy bonito, porque de verdad te pones a pensar en cómo escribe la gente, cómo lo dice, ¿no? Todo esto, con lo que yo trabajo con un tema que es la voz de una marca, y también existe la voz, por ejemplo, de un gobierno. Al final, siempre que escribamos tenemos que pensar en cuál es la voz de ese ente que estamos, al cual estamos representando. Y en todos los ambientes, la voz es algo que nos pertenece. Cada una de las personas que está aquí presente tiene su propia voz. Y esto, si yo agarro el WhatsApp de alguna de las personas y empiezo a mandar mensajes a gente cercana, alguien que conozca muy bien, se va a dar cuenta que no es su amiga, su amigo quien está escribiendo, sino yo, que es otra persona, ¿no? No, pero tú no, mi amigo no diría esto, mi amiga no diría esto, ¿no? Alguien que conozca muy bien a alguien, esa es la voz, eso es algo que no, nos pertenece. Lo que sí podemos de alguna forma cambiar, moderar, es el tono, dependiendo de cómo nos sintamos, dependiendo del momento en el que estemos. No hablamos igual en una reunión de trabajo quizá que en una reunión familiar o con amigos donde existe otro tipo de confianza. El tono lo podemos cambiar y eso es algo que tenemos que pensar cada vez que creamos un mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo, cambiamos términos y condiciones, que es un mensaje mucho más legal, mucho más de un proceso, que tenemos esta nueva oferta, esta nueva opción o esta buena noticia que comunicarte. Esto está envuelto en un concepto que se llama comunicación clara, en donde tenemos que agregar imágenes, tenemos que agregar palabras que sepamos que nuestra audiencia domina, pensar mucho en las personas todo el tiempo para generar confianza. A mí me gusta mucho esta palabra y por ahí también hablaban antes de empatía, porque es lo que de verdad va a generar esta conexión que buscamos con la gente que nos va a leer. Todo esto lo podemos envolver dentro de un tema que van a escuchar mucho y lo van a poder ver en internet, está muy, muy en boga y muy de moda en este momento y me da mucho gusto porque es la estrategia de contenidos que nos ayuda a tocar temas como los manuales de marca, de estilo, los manuales con los que nos vamos a comunicar. Los gobiernos también pueden tener sus lineamientos o pautas para escribir. Esto, ¿en dónde va a estar ubicada nuestra comunicación? Tener que pensar muchas veces si está si hay presencia global o en el caso de los gobiernos, si es regional el contenido, si lo van a entender en todos los estados y en todas las regiones, que sabemos que también puede cambiar. En el sur muchas veces dicen palabras distintas que en el norte o en el centro del país, o incluso dentro de un mismo estado, una comunidad, una región puede cambiar también alguna que otra palabra. Si esto en las redes sociales, ¿cómo nos vamos a comunicar en redes sociales? ¿Cómo vamos a conectar nuestra historia en los ambientes de redes sociales? En todos los servicios de atención telefónica, en las oficinas presenciales, en todas nuestras comunicaciones escritas, en la web, en la app, en algo que se llama SEO, o que es, simplemente se los traduzco así, el posicionamiento en buscadores, en los navegadores. ¿Cómo va a aparecer esta información cuando la publiquemos para la gente? Esto nos va a dar una voz reconocible. Y traigo un ejemplo muy, muy, muy rápido sobre cómo pueden centrar su contenido en las personas. Hace poco me encontré con este proyecto en el que hablábamos de estos 4 momentos de una entrega de una tarjeta. Primero decía tarjeta en proceso, después decía produciendo tarjeta, después tu tarjeta está en camino y al final tu tarjeta fue entregada. Pero si se dan cuenta, tarjeta en proceso y produciendo tarjeta quizá no esté tan claro como nos gustaría. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo pregunté qué significa tarjeta en proceso y la gente que
que se dedicaba a ese tema, me dijo, significa que estamos a punto de empezar a hacer la tarjeta de la persona. Perfecto, así le vamos a poner. Estamos a punto de empezar a hacer tu tarjeta. ¿Qué significa produciendo tarjeta? Muy bien, significa que ya estamos haciendo tu tarjeta. Entonces, en ese caso, nada más estamos de alguna forma traduciendo lo que es un contenido complicado a un contenido como lo decimos de verdad en un lenguaje natural. Tu tarjeta está en camino, se queda igual y después tarjeta entregada, también agregando un tono muchísimo más de emoción, de felicidad. Eso es algo que hacemos a través del lenguaje claro, traducir esta comunicación y dentro de la comunicación clara, como saben, y ya les estaba mencionando, agreguen siempre imágenes o cosas que les ayuden a transmitir ese mensaje. Tengan presente todo el tiempo que la gente tiene ese derecho a entender. Traigo unos consejos muy breves, pero que les van a servir. Escriban párrafos cortos, breves. Hablen para su audiencia, es decir, no piensen que la audiencia tiene el mismo conocimiento que ustedes sobre un tema, sino de verdad traten de analizar qué contenido pueden comunicar de una mejor manera, de una forma más sencilla. Creen tablas de contenido en lugar de muchísimo texto. Muchas veces tablas de contenido con viñetas nos pueden ayudar a establecer mucho mejor la lectura, a estructurarla mejor. Usen imágenes y contextos visuales que les ayuden a comunicar esto. Y añadan encabezados y secciones, partan su contenido en diferentes secciones para darle estas pausas a la lectura, estos respiros a la gente que está leyendo. Es decir, centren su contenido en las personas. Por ahí decía, estábamos hablando al principio sobre decirle que no a los anglicismos, lo decía muy bien Yolanda y hizo muy bien un ejercicio de traducir todos esos anglicismos que yo tenía al principio al español, a nuestro idioma, ¿no? Es muy, yo doy clases de la escritura de experiencia de usuario, UX Writing, siempre decimos, es muy curioso que hablamos de no decir anglicismos en un ambiente, por ejemplo, en el de diseño, en el cual los anglicismos abundan. Sin embargo, me refiero a no usarlos en el contenido final. Anglicismos en el contenido final para las usuarias, los usuarios, para las personas que nos están leyendo, no. Si no existe ese anglicismo en español, recuerden que la regla gramatical es usarla en cursiva o en itálicas. Esa es la forma de usarla. Y díganle también adiós a las abreviaturas. A mí, una vez mi servicio de telefonía me dijo, me mandó un mensaje, estimado usuario, a pesar de que saben que soy Carlos, me dijeron estimado usuario, entonces es curioso. En breve recibirás un correo electrónico con tu EDC. En particular, ahí no se podían usar tildes o acentos, por eso llegó sin los acentos. Pero EDC, mucha gente me preguntaba, ¿qué significa EDC, no? O también incluso gente me ha preguntado qué significa APP, una app, una aplicación móvil. EDC, estado de cuenta, pero ahí les cabía y no lo usaron y mucha gente, estoy seguro, no lo entendió. Para ir cerrando, quiero decirles que en las aplicaciones que ustedes tienen en su teléfono, en todos los mensajes, en todo lo que escribamos, en un correo electrónico, en todo lo que creemos en páginas web, contamos historias. Esto es muy importante que lo recuerden. Una app, por ejemplo, esta app de museos, tiene un principio, un clímax y un final. Y tenemos que pensar muy bien cuál es esa historia que queremos contar. Defendemos la gramática en los proyectos, las personas que están en mi rol, pero todo el mundo lo podemos hacer, porque al final la gramática es muy importante. Prueben y revisen el contenido antes de publicarlo. Un ejemplo es que en el año 2006, una aerolínea italiana ofreció vuelos de Toronto a Chipre a 35 euros, en primera clase además. Ese error les costó más de 6 millones de euros y fue muy famoso. Cuando alguien preguntó por qué había ocurrido ese error, la respuesta fue, nadie revisó el mensaje final. Entonces, esa parte es muy importante. Revisen siempre el contenido, defiendan la gramática en los proyectos, de verdad revisen la última gramática, cuáles son los cambios, para que siempre estemos actualizándonos en el tema de nuestro idioma. Por ejemplo, ¿sabían que esta forma Y diagonal O que pueden leer en muchos lugares es una fórmula innecesaria y que, por ejemplo, la O casi siempre, la recomendación es que usemos la O? No quiere decir que no la podamos usar, pero es una recomendación gramatical que viene en la ortografía a partir del año 2010. Y recuerden que cuando usemos vocativos, por ejemplo, cuando mencionemos el nombre de una persona, su profesión o para quién está dirigida la comunicación, siempre pongamos una coma para hacer esta diferencia. Hola, Ana,
gracias, profesora, felicitaciones, equipo. Los vocativos son muy importantes. Son unos ejemplos muy pequeños que quería traerles sobre cómo podemos, de alguna forma, también traer la gramática a lo que hacemos, a nuestro día a día. La última frase con la que me quiero despedir es: hay muy buenos libros sobre cómo crear contenido y cómo contar historias. Hay muchos libros que les puedo recomendar, pero a mí me gusta mucho decir que el mejor consejo para escribir y crear contenido de calidad es acercarse a la literatura. Y por calidad me refiero contenido que empatice, contenido que se acerque a las personas, contenido que sea claro, contenido que les ayude de verdad a darle la vuelta a los mensajes para que logren ser más accesibles, para que logren la comunicación inclusiva, que es otro gran tema que a mí me encanta. Es decir, hay muchas formas de poder hacerlo. Y una manera es acercarse a la literatura, a la novela, al cuento, a la poesía, al teatro, ensayo, crónica. Esa es porque ahí está el germen verdadero y maravilloso del lenguaje. Como me gusta muchas veces cerrar mis presentaciones, no cierro con aquí está, se trabó. Aquí no cierro con un gracias, sino con un vale. Como quien ha leído el Quijote, ahí la última palabra que usa Cervantes en el Quijote es vale. Me gusta mucho cerrar con esa palabra las presentaciones. Espero que estos 20 minutos les haya gustado, que muchas gracias por el tiempo que me han dado, por acompañarme en esta presentación y cualquier cosa, aquí sigo conectado, pero de todas formas me pueden contactar si quieren continuar con esta conversación. Carlos, espectacular el mensaje, de verdad. Muchísimas gracias. Yo no te hice la introducción, fue Yolanda, mi nombre es Maruska Chocobar, bienvenido y muchísimas gracias primero por haber aceptado estar compartiendo con nosotros en este primer bootcamp de innovación digital. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando ahorita y que nos van a escuchar también cuando estas grabaciones de las conferencias sean colgadas en la página de go.p, van a disfrutar, como hemos disfrutado hoy, el escuchar lo siguiente, ¿no? Mira, lo he puesto en el chat de coordinación literal, ¿eh, Carlos? El derecho a entender. De verdad, a veces, y como bien comentaba Yolanda, a ver, que levante la mano quien quiera leer un reglamento, ¿no? Entonces, son muy complicados, no solo en el sector público, somos muy complicados y creemos que la tenemos resuelta, ¿no? Y también nos ha pasado hecho eso de tratar de entrar con el equipo de contenido, tratar de entrar con el equipo de UX a decir, por favor, tenemos que pensar en la ciudadanía. No, pero los mensajes ya están listos. O sea, ya los aprobó todo el mundo, todo el Perú los ha aprobado. Y cuando nos damos cuenta, no estamos diciendo o no estamos llegando de la manera que debemos, con la que debemos llegar a nuestra ciudadanía. Entonces, excelente, yo te quiero invitar a quedarte, ahorita vamos a pasar a la siguiente panelista, te quiero invitar a quedarte para las presentaciones finales. Quiero hacer simplemente, quedarte terminamos al 9:20 más o menos y entramos a las preguntas del público, Carlos. Ahorita vamos a comenzar. Muchísimas gracias, Maruska. Excelente, no te me vayas, unos 20 minutos con Camila y vamos. ¿Me dejas hacer una anotación de 10 segundos? Esa frase del derecho a entender es de mi querido amigo Mario Tascón, que él tiene una agencia en España, Proyecto Volcán. Entonces pueden seguir a Mario Tascón y a Proyecto Volcán. El derecho a entender les pertenece, ahí tiene un libro de ellos. Entonces, solamente esa anotación, pero... Excelente, Carlos, excelente. Y qué importante, y créanme que esto nosotros lo hemos vivido dentro de la Secretaría de Gobierno Digital también, porque también tenemos toda esa divergencia y aquí solamente quería hacer una reflexión del primer panel con respecto a, yo creo que podemos participar todas las personas que tenemos la intención de transformar el servicio público y privado, podemos participar, aquellos que podemos llevar quizá una mayor velocidad y aquellos que no, todos podemos aportar en esa cadena, porque en el Estado sobre todo tenemos mucha gente valiosa que tiene años en la administración pública, ¿no? Y que conoce la historia completita. Y cuando uno llega nuevo, le cuentan, ¿no? Hicimos tal, pasamos tal. Entonces, toda esa historia y esa mística del servicio público es importantísima de poder recuperar y además revalorar en todos estos procesos de innovación digital. Y estoy segura que en las más de 1.300 personas que hoy están conectadas, hay mucha gente que tiene esa historia en el sector público, ¿no? Que viene ya años. Entonces, creo que sí se puede y podemos transformar con ese mismo ritmo y crear contenido para las personas. Entonces, Carlos, ahora le vamos a dar la bienvenida a Camila
Si me ayudan, por favor, con el perfil de Camila. Camila es la coordinadora del equipo de experiencia hacia los ciudadanos y diseño de interfaces en la Secretaría de Gobierno Digital. Camila tiene a cargo todo el gran reto de poder llevar a las entidades públicas este cambio transformacional de diseñar pensando en la ciudadanía y no en nuestros procesos. Cuando pensamos en la ciudadanía, primero, entonces luego regresamos y tenemos que realmente transformar el proceso interno, el servicio público. Camila es directora completa del proyecto de Go.p y de diversos proyectos enfocados en la ciudadanía. Muchas de las cosas que hoy ustedes tienen en su mano, en su celular, han sido diseñadas por Camila y todo el equipo. Muchísimas gracias, bienvenida Camila. Gracias, Mariuska, por la presentación. Sí, efectivamente, yo soy coordinadora del área desde hace ya un par de años. En total ya van a ser casi 4 años que tengo trabajando en la PCM. He participado en el diseño de proyectos como el pase laboral, la consulta única de vacunación, aparte de Go.p y otros proyectos más cercanos a la plataforma. Entonces, lo que yo les quiero presentar el día de hoy es un poco cómo trabajamos en la Secretaría, cómo es el proceso de UX UI dentro de nuestro equipo de servicios digitales y cómo participan específicamente los roles de UX UI dentro de todo el proceso. Un poquito la agenda del día, les voy a contar empezando por el proceso, luego también les voy a contar un poquito de qué herramientas son las que utilizamos en cada uno de los pasos, y para finalizar tengo algunas cosas que hay que evitar y algunas recomendaciones para finalizar para que se lleven y puedan poner en práctica ya en sus proyectos. Empezando por el proceso, el día de ayer Mauricio Castro ya les ha comentado toda la parte de investigación, pero lo que es muy importante aquí es resaltar que las personas del equipo de experiencia de usuario también participan en esta investigación, ¿no? La investigación no la hace solamente el antropólogo, el sociólogo, el equipo de investigación, sino que es súper importante que experiencia de usuario esté desde un principio para que vaya conociendo a los usuarios, que vayan viendo cuáles son sus necesidades, y según eso van a poder diseñar algo que realmente les sirva a estas personas. Entonces, dentro de todo este proceso inicial, ya sean las entrevistas, las mismas bajadas de las entrevistas y todas las sesiones que se realicen, las personas del equipo de experiencia de usuario forman parte. Luego de eso, una vez que de la investigación ya se ha quedado cuál es todo el recorrido que hace el usuario y cuáles son los puntos de dolor que tiene, es cuando el equipo en conjunto, liderados por la persona de experiencia de usuario del equipo, hacen una sesión de ideación. Este momento es en el que se hace una lluvia de ideas, podría ser como una de las técnicas, es la que más recomiendo yo, en la que todas las personas que han participado de la investigación proponen soluciones de cómo atacar todos los puntos de dolor que se han encontrado. La idea aquí es que mientras más soluciones y más ideas se planteen, sea mejor. Se puede llegar a tener toda una pared llena de post-its con una idea por post-it de cómo podemos atacar cada uno de los puntos. Luego de esto, recién se empieza a diseñar. Una vez que ya hemos elegido cuáles de las ideas son las que vamos a tomar en cuenta, cuáles son tal vez las más fáciles de implementar o las que van a tener un mayor alcance, las que pueden ser soluciones más efectivas, ¿no? Se elige cuáles son las ideas que se van a desarrollar y luego recién la persona de experiencia de usuario pasa a la etapa de prototipado. Lo ideal de esta etapa de prototipado es que empiece con sesiones colaborativas de diseño. Es decir, se junta a las personas que han participado del proceso de investigación y cada una de ellas va proponiendo ideas en lápiz y papel de cómo debería ser este prototipo. Y es la responsabilidad del líder de experiencia de usuario del proyecto organizar todas estas ideas y convertirlas en un solo prototipo. Entonces, algo que hacemos nosotros es, por ejemplo, ¿no? Le damos a cada persona un papel que diseñe unas 3 pantallas significativas del servicio que esté diseñando y va compartiendo qué es lo más interesante y lo más importante que ha considerado en su prototipo.
Y así se van haciendo algunas cuantas rondas para ver que cada uno pueda ir viendo cuáles son los aspectos que deben considerar. Y ya la persona de experiencia de usuario va a poder unificar todo esto en una sola versión del prototipo. Ahora, tenemos distintos niveles de fidelidad de un prototipo, ¿no? Se puede empezar con un prototipo de baja fidelidad, que es hecho a mano, y luego ya esta persona lo puede digitalizar y tener un prototipo mucho más detallado. Una vez que tenemos un prototipo, no es que simplemente nos quedamos con ese diseño y ya, sino que este prototipo tiene que ser testeado con usuarios. Inicialmente, nosotros recomendamos siempre hacer por lo menos 3 rondas de testeos con usuarios. Cada una de estas rondas, ¿qué significa? Significa que lo primero que se debe hacer es elaborar una guía de testeo. Esta guía muestra todas las preguntas y todos los pasos que el usuario va a seguir interactuando con nuestro prototipo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un prototipo como el del buscador de proveedores que contaba Heidi ahora en la mañana, que la idea sería mostrárselo a un usuario y decirle busca un proveedor. Y tendríamos que ver los pasos que sigue esta persona para buscar al proveedor. Si es que logra encontrarlo, cumple el objetivo, y ahí tendríamos que observar cuáles son las dificultades que puede ir teniendo durante el proceso. Por ejemplo, si no identificó cuál era el nombre del proveedor, ahí podemos detectar una oportunidad de mejora que habría que hacer en el diseño para que sí pueda cumplirlo en la siguiente versión del prototipo. Entonces, lo que hacemos es definimos cuáles son las tareas que queremos validar con los usuarios o que queremos descartar también, ¿no? Si no estamos muy seguros de que algo que estamos proponiendo en el diseño va a funcionar realmente, es ese punto en el que enfocamos la tarea para que podamos ver si funciona o no funciona. Y lo bueno es que si no funciona, como hemos invertido poco tiempo en el diseño del prototipo, se puede corregir rápido y volver a salir en la siguiente ronda con una mejora de ese prototipo. Y así vamos viendo si la siguiente versión funciona o no. Entonces, cada una de estas versiones corresponde a una ronda de testeos. Ahora, preguntarán cuántas personas deben ser testeadas por cada ronda, y si bien en las entrevistas que realizamos al inicio del proyecto, a veces hemos llegado a hacer 80 entrevistas, para los testeos de usabilidad no se necesita tanto. Se necesita solamente 5 personas por cada ronda. ¿Por qué? Porque en esas 5 primeras personas vamos a ir viendo cómo se repiten y repiten los mismos errores. Entonces, vale mucho más testear con 5 personas y luego de eso hacer correcciones y volver a testear esta nueva versión. Así vamos a ir encontrando distintos errores a los que ya se habían encontrado en la primera versión. Luego de esto, y de que se ha mejorado ya el prototipo y tenemos ya una versión finalizada, entre comillas, porque recordemos que igual el servicio puede seguirse mejorando después, este diseño debe pasar al equipo de UI o de diseño de interfaces. Este equipo lo que hace es coloca dentro del prototipo todos los estilos visuales finales de cada uno de los elementos. Dentro de Go.p y los servicios que ya hemos trabajado, ya tenemos muchos de los estilos definidos. El color rojo de la cabecera, por ejemplo, es algo esencial en todos los servicios. Entonces, el equipo de UI solamente tiene que en esa parte utilizar lo que ya tenemos, los estilos de los elementos existentes. Pero siempre hay nuevos elementos que tienen que diseñar desde cero. Por ejemplo, no sé, si hubiera que agregar una nueva sección dentro de otra y con un acordeón, distintos elementos que no hayamos utilizado antes que el equipo tiene que ir mejorando. Luego de esto, ya cuando el proyecto pasa a la etapa de desarrollo, el equipo de experiencia tiene que seguir de la mano del equipo de desarrollo para validar que todo lo que se está desarrollando corresponde realmente a lo diseñado, ver que las funcionalidades funcionan correctamente, que no hay ningún problema de usabilidad o que no se haya escapado por ahí algún comportamiento o algún caso posible que no haya sido contemplado desde el prototipo inicial. Es normal que aparezcan dentro del proceso de desarrollo pequeños ajustes que hacer, ¿no? Situaciones que no se hayan contemplado
Entonces, el equipo de desarrollo regresa constantemente al área de diseño para corregir y terminar de ajustar todo lo que sea necesario. Ahora, sobre las herramientas que utilizamos, lo más común y lo más fácil y lo gratis es prototipar en lápiz y papel. Cualquier persona puede hacer esto, no es necesario ser un experto en experiencia de usuario, es simplemente agarrar un papel, agarrar un lápiz o plumones o lo que tengamos a la mano y diseñar cómo debería quedar un servicio o una página. Este prototipo que están viendo es la primera versión de la página de coronavirus, go.p/coronavirus, que lo prototipamos en conjunto con el equipo inicial del proyecto. Como todo esto llegó de golpe al Perú el año pasado, en pleno marzo, en un momento decidimos juntarnos, nos juntamos Silvana, que en ese momento era el equipo de contenido, con Mauricio, que presentó ayer la etapa de investigación, José Chávez, que va a presentar desarrollo, nos juntamos, y también con expertos del MINSA. Y con ellos fue que elaboramos este prototipo en conjunto. Y esta fue la primera versión que luego fue desarrollada. Entonces, esta en verdad es la manera más rápida de trabajar. De todas maneras, cuando podíamos trabajar presencialmente en conjunto era más sencillo. Ahora tenemos que igual hacerlo en lápiz y papel y tomarlo foto y compartirlo en distintas herramientas web. Igual es posible. Pero la ventaja es que no tienes que aprender a usar ningún software. Depende de ti mismo qué tan fiel haces este prototipo. Este prototipo es de súper baja calidad, está hecho a trazos así nomás, pero podrías hacerlo mejor, podrías hacerlo si quieres con regla, con una mejor letra, incluso por ahí con algún color, pero lo importante es que defina cuáles son los espacios y los contenidos en general que va a tener la página. Es ideal usar esto en las etapas iniciales del diseño, cuando es un diseño más exploratorio, cuando no sabemos todavía si la solución que se está planteando es realmente la solución que queremos implementar. ¿Por qué? Porque así no invertimos mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Hacemos algo rápido, salimos a testearlo, validamos algunas cosas y luego recién ya nos damos el trabajo de continuar y pasarlo en limpio. Ahora, ¿cómo lo pasamos en limpio? Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Esta es la que yo más uso, es Axure. Es un software que es pagado, pero es un software muy potente, que permite diseñar y prototipar cualquier cosa. Es muy versátil, en verdad, y tiene distintas características y funcionalidades que son similares a otro software de diseño. Entonces, una persona que ha usado antes, ya sea Illustrator, Photoshop, Corel, alguno de los más comunes, no va a tener una curva de aprendizaje muy grande para poder entender cómo se usa este programa. Ahora, una ventaja de este es que te permite hacer interacciones bien complejas. Por ejemplo, si quisieras simular que la cabecera se queda fija cuando haces scroll en la página, podrías hacerlo en el prototipo. Además, puedes poner también variables, condiciones, ¿no? Como por ejemplo, si estuviera seleccionado el tipo de documento de DNI, que el campo de abajo se llame número de DNI y que valide que solamente tenga 8 dígitos. Y si es que se seleccionara el tipo de documento, número de pasaporte, que se muestre otro campo que sea de nacionalidad. Entonces, tienes todas esas posibilidades para que el prototipo realmente se vea como una herramienta real y sirve bastante si se quiere diseñar una plataforma compleja, que tenga muchas interacciones. Otro programa que es mucho más común y que es gratis es Figma. Este programa es una aplicación web, entonces no requiere de ninguna instalación y algo muy positivo de ella es que es colaborativo en tiempo real. Entonces, puedes crear un proyecto y puedes compartir el enlace con otras personas y ves ahí mismo en la pantalla cómo todos van diseñando. Entonces, en los últimos meses nos ha sido muy útil para poder trabajar a distancia y que todos podamos aportar un poco dentro de cada proyecto. Además, también tiene funcionalidades un poquito más avanzadas, como que
puedes crear ya una librería de objetos y simplemente reutilizar los elementos en los diseños. Entonces, una vez que ya está definido el estilo gráfico, se puede simplemente replicar en otras pantallas. En cuanto a interacciones, no es tan avanzado como Axure, sí permite una visualización del prototipo con enlaces hacia otra pantalla, pero no tiene el tema de variables tan avanzado como lo tiene Axure. Otro software que usamos es Adobe XD, que también es un software pagado, pero este es principalmente para el área de diseño de interfaces. Conversa bastante bien con los otros programas de Adobe, con Illustrator, con Photoshop. Entonces, una persona que está más acostumbrada al software de Adobe va a poder tener una transición mucho más simple hacia Adobe XD. Además, algo súper bueno que hay que destacar de esta aplicación es que tiene una funcionalidad genial que es para repetir elementos fácilmente. Entonces, solo tienes que crear un par de elementos de una lista y se arrastra y ya creaste una lista completa. Entonces, tiene por ahí esas cositas que te ayudan a hacer el diseño más fácil. Y luego, por último, otra herramienta que utilizamos es Zeppelin, que lo utilizamos para compartir las interfaces con el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo necesita poder ver realmente cuáles son los tamaños de cada uno de los elementos, cuál es el espacio que hay entre ellos, los márgenes, ¿no? Todas las medidas que ellos necesitan para poder desarrollar el front-end del diseño. No bastaría realmente con enviarles un JPG o algo así, sino que necesitan algo más detallado. Ahora, pasando al siguiente punto, quiero comentarles rápido unas cositas de qué cosas debemos evitar cuando estamos diseñando un servicio. Lo primero que debemos evitar es el agregar UX a un proyecto ya diseñado. Es una percepción bastante común que se puede tener ya un proyecto y sobre eso agregarle UX. Pero realmente la experiencia de usuario no es algo que se agrega, sino que debe haber estado presente desde el inicio del diseño del proyecto. Se podrían hacer revisiones a futuro, pero no es algo que se agregue. Otra percepción muy común es que trabajar con experiencia de usuario hace que el proyecto demore, pero realmente es todo lo contrario, porque es más barato equivocarse cuando estamos en la etapa de prototipos, porque es más rápido de corregir. Si no trabajáramos con UX y con prototipos que se validen con usuarios reales y pasamos de frente a desarrollo, nos vamos a dar cuenta de los errores muy tarde, y para corregir algo que ya está desarrollado va a tomar mucho más tiempo. Entonces siempre es recomendable empezar con UX desde el principio y equivocarse rápido y barato. Otro error muy común es pensar que el trabajo de UX se hace en un solo día, ¿no? También pasa que pensamos que podemos idear todo y luego, ok, UX me ha dicho que se hace rápido con ellos, entonces en el cronograma le agendamos un solo día para que hagan su trabajo. Normalmente esto hace mucha referencia a mejorar la usabilidad y la accesibilidad, pero esa es solamente una parte de la experiencia de usuario. De hecho, sí se pueden dar recomendaciones rápidas como mejorar la usabilidad y la accesibilidad de una plataforma, pero no es un trabajo que se hace en un día, sino en conjunto y a lo largo del tiempo. Y por último, pensar que tú eres el usuario. La idea de trabajar con experiencia del usuario es que conozcas al usuario real del servicio y que escuches a ese usuario y conozcas cuáles son sus necesidades. Si uno diseña pensando en lo que uno mismo haría o en lo que uno mismo buscaría sin preguntarle al usuario, no está diseñando para ellos. Entonces, tenemos que considerar siempre qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que esa persona cree y cuáles son los hábitos que tiene. Además, algo que debemos evitar es que una vez que ya se ha trabajado un proyecto y se ha diseñado siguiendo todo el proceso de experiencia de usuario, pero aparece una nueva necesidad, un error muy común es solucionarlo a la rápida y de frente se plantea en desarrollo una solución. Pero en verdad lo correcto debería ser volver
a la persona de experiencia que ha visto el proyecto para que vuelva a pasar esta nueva necesidad por todo el proceso y defina a esta persona cuál es la mejor manera de implementar los cambios. No solamente cambiarlos porque es más rápido. Y para terminar, tengo 3 recomendaciones finales, que son considerar la accesibilidad desde el principio. Aquí tenemos algunos puntos, los más importantes que consideramos nosotros hablando de accesibilidad. Más tarde van a tener un panel dedicado a accesibilidad, entonces no voy a entrar mucho en detalle. Pero lo que consideramos nosotros es siempre el manejo de color, de tipografías, espacios, asegurarnos de que la página no sea muy pesada para que cargue más rápido, ¿no?, el servicio o la plataforma. Utilizar términos simples, como mencionaba Carlos previamente, y además que el software esté optimizado para la lectura de pantalla de las personas invidentes. Otro consejo que puedo darles es que también piensen en plataformas responsive desde el principio. Es mejor iniciar con una pantalla más chica y luego diseñar a una pantalla más grande, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los servicios mayormente van a ser para una cantidad infinita de tamaños de pantalla y no debemos enfocarnos solamente en una. Y por último, que desde el principio tenemos que pensar siempre centrados en el usuario final. Todas las decisiones que tomemos a lo largo del proceso de diseño tienen que ser orientadas a las necesidades del usuario. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias por estas recomendaciones. Me parece central que podemos nosotros desde las entidades públicas mirar cuál es el detrás de cámaras de estos servicios que estamos lanzando, ¿no?, para la ciudadanía desde las entidades públicas con un apoyo desde la Secretaría de Gobierno Digital. Sin embargo, el producto termina siendo de la entidad pública porque así comienza. Y le voy a pedir a Carlos, si todavía nos acompaña, que prenda su cámara para comenzar con las preguntas. Varias preguntas, algunas reflexiones que hemos podido ver, muchos contactando, ¿no?, a los ponentes para poder seguir con esta, ¿no?, después de este bootcamp, tener realmente esta puesta en práctica. Entonces, vamos a ir con una primera pregunta con respecto a dirigir a Carlos. Con respecto a, tenemos un espacio para una pregunta y una reflexión. Una frase, Carlos, que ha calado abrir en todos los servidores públicos y todas las personas que están conectadas en este foro. ¿Cómo comenzar? ¿No? Si pensamos ahorita en los servicios públicos, yo trabajo, por ejemplo, en control previo, no tengo contacto directo con la ciudadanía, pero normalmente mi rol desde control previo, desde las oficinas de planeamiento y presupuesto, estas oficinas que dan respaldo completo a todo el rol del sector público, no tienen contacto directo con la ciudadanía, pero ¿cómo comenzar? En cualquier rol que hoy ejerzamos, público o privado, ¿cómo comenzar a escribir de una manera más simple, más entendible, más cercana, pensando en esto del derecho a entender de todos, no solamente en los servicios digitales? A ver, Carlos, con esta pregunta. Muchas gracias. Claro que sí. Creo que al final ya están comenzando al hacerse esa pregunta. Yo creo que podemos iniciar por la reflexión y por tratar de preguntarnos si estamos de verdad haciendo un esfuerzo porque la comunicación sea clara. Y creo que nunca duden del impacto que pueden llegar a tener en cualquier esfera que trabajen, en cualquier ambiente, cualquier equipo, en cualquier área en la que no tienen que tener contacto directo con las personas para poder impactar en ese sentido. Entonces, de verdad, inicien por esa reflexión, hagan un ejercicio de leer lo que están escribiendo, o mejor aún, hagan un ejercicio de pasárselo a una compañera, un compañero del equipo y ver qué está entendiendo, mejor aún si está en otra área, porque a lo mejor no va a tener ese sesgo de que ya conoce. Y creo que ese tipo de dinámicas y de ejercicios entre equipo. Escribir también puede ser un proceso colaborativo y de iteración, de repetir, de mejorar las cosas. Camila lo estaba explicando muy bien, ¿no? Al final es mejor tratar de ir mejorando las cosas poco a poco y en una etapa temprana. Y esto lo podemos hacer a través de la colaboración en equipo.
De acuerdo, mira, aquí tenemos a Evelyn, a Cielo, a Lourdes, a Luis, a Jorge, haciendo varias preguntas. Está Daniel, muchas gracias por acompañarnos desde SUNAT, Jorge, Orlando. Muchas personas siguen consultando alrededor de esto. Ha calado mucho el escribir pensando en las personas. Y de la misma manera, y aquí paso con Camila, diseñar pensando en las personas, ¿verdad? ¿Cómo es que yo varias veces le he pedido, confieso, me confieso culpable, varias veces le he pedido a Camila, Camila, ayúdame por favor, porque se ha lanzado esta plataforma y necesitamos apoyar para repensarla. Entonces Camila pone su cara diciéndome, debimos haberla pensado desde el inicio, ¿no? Entonces, efectivamente, no es que se añade al final, hay que diseñar desde el comienzo pensando en la ciudadanía. Entonces, Camila, ¿cómo podemos, en esta parte inicial, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer un llamado a esta reflexión de que antes de que comencemos a hacer un código y que ya tengamos prácticamente la app, ¿no? La aplicación lista, nos paremos un momento a reflexionar y digamos, oye, ¿cómo hacemos para involucrar este pensamiento centrado en la ciudadanía? ¿Cómo conformar estos equipos de ideación o de diseño, como nos mostrabas ahí, del pase laboral y de la página del coronavirus? ¿Quiénes deben conformar estos equipos? ¿Cómo hacemos las entidades públicas que pudiéramos no tener un experto en UX o en UI? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo recomendarías esto? Sí, la recomendación en verdad principal es que sí tengan una persona, por lo menos una persona que sí sea especialista en experiencia de usuario. Ahora, no tiene que ser una persona al 100%, ¿no? Si es que no realizan tantos servicios digitales, no van a tener trabajo todo el día, todos los días para esta persona, puede ser una persona que cumpla otro rol. ¿Por qué? Porque experiencia de usuario no es realmente una carrera aquí en Perú. Entonces, podría ser tal vez una persona del equipo mismo de desarrollo que tenga interés por experiencia de usuario, que sepa un poco del tema, pero la idea es que quien tenga estos conceptos en la cabeza participe de las reuniones iniciales del proyecto, cuando recién se está concibiendo un poco cómo va a ser, cuál es la necesidad, qué es lo que se va a hacer, en lugar de frente decir, hay que hacer una plataforma, hay que hacer un servicio. En esa reunión inicial tiene que estar la persona que tenga esta visión un poco más general de qué es lo que podría necesitar y permitirle a esta persona también conversar con los actores involucrados, ¿no? Si es que sabemos que una dirección específica es la que necesita este servicio, la persona de experiencia de usuario tiene que poder conversar con esa dirección, conocer qué es lo que necesitan y tomar él mismo el pedido. No simplemente decirle, esto es, hazlo, ¿no? Sino darle un poquito de esta libertad. Además, en el equipo también es muy importante que haya una persona que pueda redactar el contenido, un UX Writer, efectivamente, porque si bien un especialista en experiencia de usuario puede tener un montón de especialidades, ¿no? Hay personas que son más especializadas en prototipado, otras más especializadas en investigación o en el mismo contenido. Entonces, la recomendación sería una persona que tenga una especialidad general de experiencia de usuario y, si fuera posible, también de las otras especialidades que hay dentro de toda la rama del UX. Perfecto, Camila. Y también desde el lado de la Secretaría, todo el apoyo, por ejemplo, a las municipalidades, a los gobiernos regionales y locales en general, a nivel nacional, las entidades que pueden tener un especialista en estos temas de diseño centrado en la ciudadanía, de redacción de contenido mucho más orientado al lenguaje simple, excelente. Y aquellas que no, existen ya guías y publicaciones que están en go.p y en los próximos días estamos emitiendo una directiva muy simple que pretende resumir lo que hemos visto en este bootcamp de investigación, diseño centrado en la ciudadanía, contenido que vamos a ahondar mañana en lo que ha comentado Carlos ahora, y también desarrollo ágil. Quiero hacer la última pregunta, nos quedan 5 minutos para terminar. Carlos, nos piden que por favor, brevemente al final nos repitas la persona a la que debemos seguir. Por ahí mencionaste un nombre, entonces además de seguirte a ti, que está, y a Camila y a todos nosotros, creo que es importante repetir ese nombre. Yo quisiera pedirte, Carlos, una especie de llamado a la acción, ¿no? O sea, bien comentaste, el hecho de hacerte el cuestionamiento ya es un primer paso. O sea, realmente,
cala en nosotros el hecho de querer transformar, que no nos olvidemos, ¿verdad? O sea, seguimos este bootcamp, lo volvemos a mirar y lo llevamos a nuestro día a día. Entonces, ese llamado a la acción para todas las personas que nos están escuchando, ese cómo comenzar y el cómo continuar y mantener este interés vivo de poder tener creo que te perdí por un momento, pero alcancé a Sí, escuchar la pregunta, bueno, alcancé a entenderla. llamado a la Entonces, acción, sí. Carlos, sí. Bueno, la persona a la que mencioné, me da mucho gusto repetir el nombre, Mario Tascón, porque él para mí es una de las personas que más sabe del tema. Él está en Madrid, en España, y les recomiendo mucho todo lo que hace, sobre todo a través de Prodigioso Volcán, que para mí son como una guía, siempre una luz. Tienen además muchas guías gratuitas para descargar también en su sitio web, entonces pueden consultarlas. También creo que algo que para comenzar puede ser consultar todo este contenido que está disponible de forma gratuita también en algunas plataformas. Afortunadamente hay mucha gente escribiendo sobre el tema y pues hay comunidades sobre la escritura en la experiencia de usuario en los diferentes países. Perú tiene una, en México tenemos una, en Chile tienen otra, en España tienen, y están disponibles en redes sociales, entonces pueden seguir las comunidades de UX Writers. Y también al final creo que involucrarse en el tema lo más que se pueda con diferentes ponencias y si es posible, si tienen la oportunidad de algún curso, también vale mucho la pena. Pero en particular creo que hay mucho contenido disponible, afortunadamente gratuito, y ya mucho contenido en español, porque también algo que pasaba es que había mucho contenido en inglés, en francés, en otros idiomas, y me da mucho gusto que va madurando la disciplina y se va creando más un ambiente para poder también publicar en nuestra lengua y dar a conocer lo que hacemos, y que mucha gente se está animando. Entonces, si alguien sabe del tema también, atrévase a compartirlo. Creo que vale mucho la pena que lo compartan y que se cree esta idea de compartir lo que sabemos y nuestras experiencias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo te quiero agradecer y cerramos con Camila. ¿Cómo comenzar, Camila? A partir de hoy, diseño centrado en la ciudadanía, no necesariamente digital, sino desde donde estemos. Y vamos terminando con tu reflexión. Sí, es súper importante siempre pensar quiénes son nuestros usuarios. En el caso del Estado, nuestros usuarios es la ciudadanía. Entonces, una manera de empezar es que todo lo que hagamos, todo lo que propongamos, siempre tengamos en mente a todas las personas que hay en el Perú y cómo ellos van a poder acceder a nuestro servicio, sea digital o no. Ver qué posibilidades tienen y si es que vamos a permitirles con esto lograr sus objetivos de una manera más simple. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos terminado la sesión de diseño centrado en la ciudadanía y además en la redacción enfocada en las personas. Muchas gracias, Carlos, Camila. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.